Hace un año, con el propósito fundamental de luchar contra la creciente inseguridad ciudadana, el presidente de la República convocó a referéndum para enmendar la Constitución y de Yapa a consulta popular sobre juegos de azar, corridas de toro, enriquecimiento indebido, censura previa sobre mensajes de violencia en los medios de comunicación y afiliación al IES. Asambleísta Lourdes Tibán, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días del país, muchas gracias. Empecemos con la inseguridad ciudadana. ¿Para qué ha servido la enmienda constitucional sobre la detención preventiva hasta el momento? ¿Cómo se ha aplicado? ¿Cuáles son sus resultados? Sí, un año después, quienes dijimos que no va a haber cambios, pues por fin estamos teniendo la razón. Porque la prisión preventiva, pero también este mal uso de que le dimos la posibilidad de que el juez determine si puede haber también medidas alternativas, si puede haber también otras formas de asegurar para que el delincuente no huya o se acerque a la justicia. Hemos visto dos casos concretos de jueces que hoy están detenidos, jueces que no han sabido responder a la consulta popular como el gobierno nacional así lo prometió. Dos jueces en el caso de narcotráfico y tenencia de armas hoy están detenidos porque la prisión preventiva fue simplemente discrecional. Pero además, yo quiero decir en el tema de seguridad ciudadana, hoy el gobierno nacional pide un año después, se da cuenta que ya no es manejable, que la consulta popular no fue la salida y dice, señores de la Marina y señores de las Fuerzas Armadas, por favor, a seguir a los ladrones o a seguir a los delincuentes. A ver, asambleísta, ya vamos a entrar a ese tema después sobre el punto de las Fuerzas Armadas, pero respecto a la inseguridad, usted cita estos dos casos, pero de otra suerte, ¿qué ha pasado con la aplicación de las enmiendas a la seguridad, a la detención preventiva en cuanto concierne, por ejemplo, a los casos de carácter político? Lastimosamente, el gobierno lo único que ha cumplido, y sí podemos decir públicamente que ha cumplido con el objetivo, todo esto de la inseguridad ciudadana, todo eso de que vamos a vivir en paz, era puro cuento del gobierno. Lo que quería es tomarse la justicia, políticamente tomar un control de la justicia desde Carondelet. Yo creo que ese objetivo se ha cumplido. Por lo demás, nos damos cuenta con todo lo que está pasando en estos días, en estos meses, que no fue la salida a la consulta popular. La consulta popular tenía que resolver fuera del planteamiento del gobierno de que iba a ser la panacea de la seguridad. Se debía resolver trabajo, debía resolver comida, debía resolver empleo, debía resolver seguridad, no solamente ciudadana, seguridad alimentaria para los ecuatorianos. Asambleísta, pero en eso el presidente sí fue claro respecto a que no iba a solucionar de la noche a la mañana los problemas, pero usted habla de la justicia. Entonces, siguiendo con la inseguridad ciudadana, ¿para qué ha servido la metida de mano a la justicia? Porque ahí sí se ha trabajado, se declaró incluso un estado de excepción a la administración de justicia. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que se arrojan los resultados en cuanto a la lucha contra la inseguridad ciudadana? El problema es que solamente en todo lo que ha hecho el gobierno en la justicia es un maquillaje. Se ha maquillado, pero la reestructuración, esa reforma que se comprometió en la justicia, no lo existe. Y vamos a ver cómo ahora en cada una de las provincias, en cada una de las magistraturas, hay gente que está entrando sin la meritocracia, sin el concurso de mérito y oposición. Caso concreto, en Cotopaxi se cambió ya el Consejo de la Judicatura, digo, ya llamarán a concurso, no, ya le posesionaron, no sé ni quién es, pero dice que está posesionado. Eso es lo que quería Rafael Correa, tener una justicia en sus manos, asegurar que los casos de corrupción de este gobierno no se investigue. ¿Qué pasa con una justicia bala, con unos jueces que leen más de 150,000 hojas en 2 noches o 2 madrugadas y resulta que un caso como el Palo Azul ya está resuelto, se declaró la nulidad, pero además lo que la justicia va a servir es para amedrentar a quienes denuncian. En el Palo Azul, más bien los que denunciaron o los que iniciaron el caso serán responsables de pagar costas judiciales. ¿Qué pasa en el caso 30S? En el caso 30S dice, aquí no pasó nada, mejor a Clever Jiménez de Pachacutic hay que declarar el juicio de maliciosa y temeraria. ¿Quién se va a atrever en esta corte correísta tener la posibilidad de denunciar? Ahora lo que nos queda, y yo espero con ansias el informe
el informe de la Veeduría Internacional. Queremos ver qué dice, porque dicen que hoy o mañana hablará, pero ojalá hable la verdad, porque ya en qué instancia podemos creer. Aquí en el Ecuador el gobierno va a decir, todo es una maravilla, aquí no pasa nada. Posiblemente se puede tomar como el mejor ejemplo de la reestructuración del Consejo de la Judicatura hacia niveles internacionales. Y lo que queremos, sí, que el informe de la Veeduría Internacional transparente incluso cómo fueron nombrados los jueces que hoy están siendo tan rápidos, en un tiempo récord, caso El Universo, 30S, Palo Azul y todos los casos. Que sea a favor del gobierno, hay que archivar o declarar nulo. De manera que para nosotros el gobierno cumplió con el objetivo, tomarse la justicia. Y eso yo había dicho hace un año atrás en la campaña. En efecto, así se lo señaló por parte de todos quienes estaban por el no. Ahora, en el contexto de ese análisis, justamente, volvamos a la cuestión del llamado del presidente de la República a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la guerra contra la inseguridad ciudadana. ¿Cómo interpreta usted este llamado después de un año? ¿Es que acaso la policía no es suficiente? ¿Es que acaso la metida de mano de la justicia no es suficiente? ¿Es que acaso las reformas a la detención preventiva no es suficiente? O sea, ¿cómo ve eso? Yo veo que el gobierno nacional, aparte de que se ha salido de sus manos el control de la seguridad ciudadana, que es responsabilidad del gobierno, y hoy, un año después, nos dará la razón el presidente, espero que acepte que la consulta popular no fue necesaria para acabar con la inseguridad en el país. Aparte de eso, digo, lo que quiere el gobierno es desestructurar las respectivas instituciones. ¿Para qué está preparado el militar? ¿Para qué le prepararon al policía? ¿Por qué no respetamos las funciones que debe tener cada uno de ellos? Los militares, yo creo que están orientados, y no conozco cómo les separan las funciones, pero de lo que nosotros sabemos es que los militares están para la guerra, está no para ir detrás. Y yo me imagino un militar totalmente, cuando uno dice a los jóvenes, ¿qué quiere ser? ¿Militar o policía? Algunos dicen, yo quiero ser policía porque quiero estar en esta área. Pero al militar exigirle que vaya detrás del carro, detrás de la moto, siguiendo a los ladrones, yo no sé, el presidente quiere desestructurar las instituciones jurídicas. De manera que aquí son responsables el Ejecutivo, aquí es el único responsable, el presidente Rafael Correa, que hizo creer, y por eso el triunfo también del sí, aunque vergonzoso el triunfo en la costa, pero en la costa, con mayor derecho, votaron por el sí porque querían vivir en paz. Y un año después dirán en dónde quedó la consulta popular. Así es, y los que no hicieron campaña eran los que luchaban más por eso. Ahora, la inseguridad ciudadana fue el anzuelo para la yapa de la consulta popular. Hasta ahora solo se ha ejecutado lo referente a las corridas de toros, el cierre de casas de juego y la prohibición de tener otros negocios a los accionistas de los medios de comunicación. Pero ¿qué pasa con el nuevo Código Penal Integral para implementar la no afiliación al IES, el enriquecimiento indebido y las medidas complementarias a la detención preventiva? Porque eso se supone que era algo complementario justamente a la consulta. O sea, ¿qué ha pasado con este proyecto? ¿Cuántos meses tiene durmiendo en la Asamblea? ¿Cómo avanza? ¿Qué conoce usted de esto? A ver, si usted analiza pregunta por pregunta las 10 preguntas, ninguna se han cumplido, todo ha sido un engaño. Vamos a los medios de comunicación. Sí, él dice que ya los banqueros, los sistemas financieros no están en comunicación. Muy bien, ya no están. Pero ¿qué ha pasado con los 19 medios de comunicación que yo dije en la campaña y lo ratifico? Serán Correa TV. Uno de ellos, siquiera uno de ellos, ha sido para deslegitimar lo que dijo Correa, ha sido pasado a alguna institución pública, ha sido pasado a algún medio comunitario. No, el monopolio ahora salió del sistema financiero y pasó al monopolio de Rafael Correa, ni siquiera al Estado ecuatoriano. De manera que el tema de sin dilaciones, las dilaciones pasó un año y el presidente Correa no nos ha destituido a nadie, no ha podido siquiera ser capaz de consensuar una ley, pero una ley no solamente que garantice el 34% para las comunidades, pueblos y nacionalidades o sectores comunitarios, como dice, porque ahora ya no es ni siquiera exclusivo para los pueblos indígenas, sino no ha sido capaz de exigir a sus asambleístas de hacer una ley que garantice libertad de expresión. Pero hay una cosa interesante sobre el mandato de la consulta. En cuanto a la ley de comunicación, el mandato popular era claro, era preciso, porque era para regular la difusión, así lo decía, de mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios.
Doctora Tibán, ¿y qué prioridad le da a estos temas el proyecto de ley de comunicación que está listo para votación? O sea, sobre lo específico que decía la consulta. Ninguna, porque el propio presidente de la República se limpia con este contenido. Ninguna, porque dice hace 3 semanas, creo que cuando evaluaba la carta que él mandó a la presidencia, dice que los asambleístas, perdón la expresión, pero dice, son majaderos y delincuentes. ¿No será eso mala educación para los niños? ¿No será eso que un niño que está viendo la sabatina diga, oye, para ser asambleísta ha sido de ser delincuente y majadero, y para ser presidente, ¿qué será de ser? ¿Matón será de ser? ¿Qué será de ser? Entonces el propio presidente de la República no ha respetado ese pedido de control de contenidos. Cada sábado es un montón de insultos, cada cadena nacional es para denigrar, de manera que no podrá regular la ley de comunicación el vocablo del señor presidente. Por otro lado, vamos a los casinos. 3.500 familias hoy esperan, pero mire, señor Pinargote, hoy esperan que se ve, pero mire lo que dice, que se vendan las máquinas de los casinos para poder liquidar y resolver el tema de las familias. Primero, si ya no está permitido los casinos en el Ecuador, ¿cómo van los empresarios a decir, esperen para vender? O sea que el gobierno nacional va a permitir que los casinos clandestinos vivan en el Ecuador. ¿Por qué el Estado no se hizo cargo de las maquinarias? ¿Por qué el Estado no se hizo cargo de los trabajadores? ¿A dónde van a ir a parar esas maquinarias? Y aquí los perjudicados son los 3.500. Si ustedes leen una revista, este periódico Ciudadano, del mes de abril del 2011, cuando fue la consulta, dice que a los 15 días después de la consulta, todos los trabajadores de los casinos tendrán trabajo con el Estado. ¿Dónde está, señor presidente? ¿Por qué no revisa las declaraciones de su ministra desde entonces, que dijo que ya todo está resuelto? Pero no. Para el colmo, el presidente lo cerró los casinos con decreto ejecutivo. Entonces, ¿qué sentido tenía la consulta cuando se podía hacer ese decreto y no pensar en gastar la plata en una consulta popular? Pero vamos a los animales. Yo me fui a la Plaza de Toros. Yo me fui a la Plaza de Toros para ver cómo era el cambio ahora, después de la consulta popular. Yo nunca antes había ido a una Plaza de Toros en donde matan animales. Yo sí, a mí me encanta, a mí me gustan los toros del pueblo, y yo vivo ahí, yo cada año espero que lleguen las fiestas en Mulalillo, en abril, en el 19 de septiembre en Salcedo, a mí me gusta. Pero cuando me fui a la Plaza de Toros en este diciembre, yo vi, señor presidente, que el animal sí muere, pero muere saliendo a la puerta con las justas, ahí se muere. ¿Dónde están las nuevas tipificaciones del delito? Enriquecimiento ilícito, no afiliación al IES, la muerte del animal, los casinos clandestinos, son los nuevos tipos de delito penal que aquí en este país no pasará absolutamente nada. Hasta antes de la consulta, la deuda patronal en el IES era aproximadamente de 138 millones de dólares. Hoy, con las cifras que se han publicado, sobrepasa los 200 millones de dólares de deuda patronal. ¿Dónde está el IES? ¿Qué ha hecho el IES? Y además, miremos, antes de que se obligue la afiliación del IES, la gente tenía trabajo y está en la calle. Ya concluimos el motivo de la invitación, y que ha quedado claro todos los aspectos que se preguntaron en la consulta y en los que ustedes han hecho su evaluación. Le agradezco su participación en Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias.